Zona Cero. Un sonido con el que no os gustaría toparos, ¿verdad? No os apetece nada toparos con este sonido en plena noche, con la luna llena iluminándolo todo y con un gruñido gutural que aparece desde lo más intrincado del bosque. Es el sonido del hombre lobo. Hoy vamos a buscar hombres lobo, hoy vamos a buscar licántropos, vamos a establecer diferencias entre unos y otros. Hablaremos de historia, hablaremos de juicios, hablaremos de fórmulas mágicas, hablaremos de antídotos. Los hombres lobo siempre han formado parte de nuestro folclore, de nuestra tradición, de nuestras leyendas, de las más tremendas aventuras. Así que ya voy notando a Jesús Callejo y a Carlos Canales cómo les cambia la faz, cómo se están transfigurando, porque esta noche, hombre, en cuanto a pelos, andan bien provistos, pero claro, hoy tienen un poquito más. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tú eres hombre lobo o licántropo? Bueno, espero que ni una cosa ni la otra, porque me parece que no son buenas. Sí. Pero bueno, en todo caso, puestos a elegir, me quedo con el hombre lobo porque tiene más de mitológico. Ya sabes que la licantropía es más enfermiza. Hola, Carlos Canales, buenas noches. Hola, me saca ventaja Jesús, con la barba que tiene, ya lleva más pelos, ¿eh? Tú eres más licántropo. Espero que no también. espero que no, porque la verdad es que ser licántropo, la verdad es que es muy mala suerte, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Carlos, pues ya ves, aquí estamos con nuestro monográfico habitual, nuestro clásico de todas las temporadas dedicado a hombres lobo. Ya ves, ¿quién se lo decir Heródoto, cuando se sentaba a la luz de los fuegos y el calor en Olbia, en la desembocadura del Dniester, y los comerciantes griegos que iban hacia el norte, hacia los bosques de niebla eterna que había más allá de los Cárpatos, en la tierra más allá del bosque, lo que conocemos como Transilvania, le contaban las historias que le decían los mercaderes que acompañaban a los escitas en las exploraciones hacia el norte, llevando baratijas y objetos de arte griegos, y les hablaban de una extraña serie de seres a los que ellos denominaban los neuros, una especie de bestias humanas que en las noches de luna llena se transformaban en lobos. Esa es la primera mención histórica de la licantropía, pero entendida como una especie paralela al ser humano de hombres que en las noches de luna llena se transforman en lobos. Heródoto tuvo que ser, y Transilvania, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, porque parece, Jesús, que Transilvania que es la cuna de todos los males. Es la cuna de todos los males y de todos los tópicos, cuidado. Sí. También se atribuyen muchas cosas a Transilvania que después no es. Sí. Y ahí ha generado, pues eso, muchos argumentos de película barata de hombres lobos. Y mucho viaje turístico. Y mucho viaje turístico, y puesto ya a desmitificar, sabes que nos encanta desmitificar cosillas, pues dentro de todas las tradiciones que hemos indagado, no hay forma de poder matar a un hombre lobo con una bala de plata. Eso es más mentira. Ahora vamos a contar las reglas de oro, porque Jesús y Carlos sí que son auténticos cazadores de hombres lobo. Aunque pasa que van a cazar a los hombres lobo y al final se hacen sus amiguetes. Bueno, no sé. Vamos a comentar. Lo primero, Jesús, si te parece, vamos a establecer claramente la diferencia entre hombre lobo y licántropo. Pues mira, mucha gente pensará que son palabras sinónimas, lo cual tampoco es para reprochárselo porque se ha utilizado, ¿no?, como palabras muy similares. Pero realmente no es así, hay una pequeña diferencia, y la diferencia básica es que cuando se habla de hombre lobo estamos hablando del mito, de la tradición, de la leyenda, y cuando hablamos de licantropía estamos hablando de una enfermedad congénita, que después analizaremos un poco las causas y el por qué se produce, pero en todo caso una enfermedad mental que le hace creer al ser humano que se convierte en hombre lobo. Entonces podemos decir que el hombre lobo es el que es y el licántropo es el que cree ser. Pues sí, mira, me parece una buena definición, porque el hombre lobo como tal, y hay que echar mano de la mitología, de la leyenda, es el que cree, bueno, no el que cree, el que se transforma físicamente en un animal de presa, que no hace falta que sea un lobo. Normalmente el más conocido es el hombre lobo, pero después hay casos de chacales, de osos, etcétera, etcétera. Los vikingos, ¿no?, tenían sus hombres osos. ¿También? Bueno, fíjate el Berserk. Pues estos pobres eran mejor para casos psiquiátricos. Sí, pero fíjate que dentro de la literatura licantrópica se les incluye a los Berserk como gente poseída por ese mal lobuno, hasta el punto de que eso, bueno, pues, le robaban ahí todo tipo de saliva y se enfurecían de tal manera que se pensaba que era una derivación de la rabia, entendida también la rabia como una de las causas congénitas que ha sido después confundida con la licantropía, que no es verdad exactamente, pero bueno, que es lógico que se le atribuyera, ¿no? Pero chico, como estaban protegidos por Odín, pues... Estaban protegidos por Odín, y bueno, desde luego poner ahí una fila de berserkers en una batalla tenía que ser terrorífico, ¿verdad? Ya ver cómo dejaban los escudos de mordidos, si esto hace con el escudo, de cara conmigo, dirían los enemigos, ¿no? Sí. O sea, que eran realmente terroríficos, pero está claro
que los berserk era un tipo de enfermedad mental, incluso de posesión podría ser, que la utilizaban muy bien ahí sus amigos los vikingos. Hay una cosa curiosa, sí que es verdad que entre las culturas, que es una palabra que gusta a Jesús, de tradición, qué bonito. Claro. En las culturas de tradición, y además a lo largo de todo el mundo, principalmente el hemisferio norte, es decir, desde Laponia hasta la América del Norte, sí que es cierto que el lobo es un animal caracterizado por su fuerza, por su capacidad de actuar en comunidad, aunque en las películas el hombre lobo suele ir solo, muy a menudo. Es decir, digo muy a menudo porque recientemente se ha cambiado un poco. Pero la verdad es que como poder sobrenatural que recorre los bosques siempre se interpretó desde hace muchísimo tiempo que era capaz de ser asumida su fuerza, su poder, su energía, por parte de aquellos que tenían control con lo que podríamos llamar el otro lado. Es decir, era una característica esencial de los brujos. Esto coge muchas formas en función normalmente pues de la fauna local. Hay un caso muy curioso, que es el de Frederick Cake, que es un inglés que en los años 30 hizo la narración, para mi gusto, más bonita que existe, por lo espeluznante y por lo detallada y precisa que es, de la transformación de un hechicero, en este caso un Nyanga, en un animal. Él aseguró siempre que la alucinación que tuvo, porque él siempre reconoció en parte que podía tratarse de algún tipo de alucinación, le hizo ver cómo el hechicero Nyanga se convertía en una ceremonia secreta delante de él en un chacal. ¿Por qué en un chacal? Fíjate, voy a haber dicho un león, un leopardo. Existe algo especial que asimila a los seres humanos a los lobos, y es que cazan en manada. Es decir, el ser humano primitivo desde el Neolítico es un animal que sigue rastros, que sigue presas y los caza juntos. Sí. Es decir, el lobo es la esencia de la forma del cazador humano. Por eso el lobo es el gran rival de los cuentos del ser humano. No es otro animal, no es el oso, ni siquiera el leopardo, ni siquiera en los devoradores de hombres es el tigre. Siempre es el lobo. Porque el lobo es el que juega en el mismo espacio de depredación. Es decir, es el animal al que hay que imitar. Es el animal que persigue, el que sigue, el que nunca desfallece y el que finalmente cuando te ataca junto. El animal más odiado y el más admirado, ¿verdad, Carlos? Efectivamente. Ese parece mentira que siendo, bueno, pues en comparación con un tigre, pues era melucho. Sí. Es decir, pero que se hayan sido los chacales, los lobos, los coyotes, los que han llamado desde siempre la atención sobre todo de los cazadores errantes, de las sociedades nómadas, de las sociedades que se mueven. El lobo solitario, ¿no? Claro, fíjate que es muy curioso que cuando a Heródoto le cuentan y le hablan de los neuros más allá de los Cárpatos, en las montañas del norte, por parte de gente, pues, no precisamente suavecilla, como se cita, que usaban pieles humanas como silla de montar y que bebían licor en cráneos de enemigos, les espantaba especialmente los neuros, y los neuros en concreto por su capacidad, como decían ellos, de ser depredadores que seguían los rastros de los hombres y los cazaban en la noche en el bosque del norte, y no de sus vecinos, los andrófagos, cuyo nombre significa devoradores de hombres. Es decir, les daba mucho más miedo que cualquier otro tipo de pueblos. Es decir, el hecho de que alguien cazara personas, pues que al fin y al cabo era lo que parece que indicaba que eran los neuros, para los historiadores se trataba de una tribu probablemente estebáltica, bueno, hay dudas, pero el hecho, es decir, la simple razón o el simple motivo de que para alguien hubiera cazadores de personas, es decir, gente que devoraba a las personas y que los perseguían por el bosque en manada, les daba un miedo especial. Les daba un miedo especial porque era la mayor rivalidad que el cazador humano en movimiento se podía encontrar. ¿Y es cierto, Carlos, que hubo una epidemia de hombres lobo? Sí, la hubo, muy seria en el norte de Europa, principalmente en las fronteras entre Francia y Alemania y alguna parte de lo que hoy es la frontera de Silesia entre Alemania y Chequia. Entre 1589 y 1610, para que os deis una idea, solamente en Francia hay registrados 30.000 casos. 30.000. Luego hablaremos de alguno, porque algunos llegaron a juicio, no al estilo el de Roma Santa, que luego hablará Jesús porque es muy reciente y además español, pero francamente capaces de despertar la imaginación popular y de quedar profundamente impregnados. Hay un caso muy curioso porque se dio en el Franco-Condado español, es decir, en un territorio francés que en aquel entonces se encontraba bajo el gobierno de la Casa de Austria a finales del 16 en Dole, y que llegó no solamente a la incipiente prensa de la época, es decir, a los tablones donde se ponían las primeras noticias, lo que eran como primeros fanzines, y que es el caso de Gilles Garnier, el eremita de Saint Bonot, al que se acusó de la desaparición de niños y de haber comido la carne de personas. Luego contaremos un poco qué va el caso porque es espeluznante. Es un caso de licantropía real, es decir, auténtica, de alguien que devoraba niños en los bosques. Imagínate lo que impregna eso luego la cultura del lugar. Bueno, pues ahí tenéis el primer dato, o uno de los datos que aportamos en este monográfico. A finales del 16, principios del 17, solo en Francia se pudieron constatar más de 30.000 casos de hombres lobo. Pero Jesús, yo sé que tú tienes aquí las reglas de oro, porque todos queremos ser un poco hombres lobo esta noche. Vamos a transformarnos. ¿Tú eres séptimo hijo varón de algún linaje especial? Soy el tercer hijo varón, ahí me quedé. Y se quedaron mis padres. O sea que ya no volvieron. Estuviste a punto, ¿no? Estoy a punto, iba camino. Pero cuéntanos, para ser un buen hombre lobo, ¿qué requisitos debemos cumplir? Bueno, pues aquí hablamos ya de la leyenda, del mito. Y nos dice que tiene que haber unas causas para que alguien se pueda convertir en hombre lobo. O sea, que no se nace así por casualidad,
sino que tiene que reunir unos requisitos, además muy determinados. Además, en el hombre lobo nace y luego también se puede hacer. Se puede hacer, efectivamente. Uno ya casi queda descartado, porque ya no hay familias numerosas y es muy difícil que alguien tenga 7 hijos consecutivos, y varones, todos, sin que medie ninguna mujer. Eso no es una desgracia, eso hay que darle un premio. Ya, eso es ya más complicado. Incluso en alguna leyenda decía que no tenía que ser 7, sino 9. Y eso, pues, llevaba aparejado 2 consecuencias. O bien que te convertías en hombre lobo, o bien que te convertías en saludador. En ese tipo de sanadores específicos, además genuinos de la península ibérica, que eran especialistas, curiosamente, en curar la hidrofobia, la rabia. Pero bueno, si te convertías en hombre lobo, mala suerte, y esa era una de las consecuencias, o de las causas, vamos a decir, genéticas. Otra, pues que le hubieran echado una maldición, o fada, ¿cómo se llama?, los padres o alguien que le quisiera mal. Eso también es muy característico de todas las leyendas. Esa maldición, normalmente materna o paterna. Y otra, bastante infrecuente, era el haber nacido la noche del 24 de diciembre. Se consideraba como, en fin... Una afrenta. Una afrenta. Bueno, ya incluso había una cuarta, que era el fruto de... vamos a llamarlo de matrimonios no legítimos, por utilizar una palabra suave. Entonces, como castigo a esas relaciones incestuosas, dice que podría nacer también un hombre lobo. El hijo se convertiría en hombre lobo. Pero bueno, las 3 causas fundamentales serían esas, las 3 causas generadoras de la condición de lobisome o de hombre lobo. Y por supuesto, pues también había otras causas para dejar de ser hombre lobo, que esas eran más complicadas. Para asustar un poquito a la audiencia, quiero contar dónde has acogido sus datos. Sí, pero también se puede ser hombre lobo por contacto con otro hombre lobo y no morir, ¿no? Sí, eso es lo que dicen las leyendas, efectivamente, que si el hombre lobo no te mata en el ataque, te convierte en uno de ellos. Claro, pero estamos hablando de las generadoras. Exacto. ¿Cómo se nace? Después ya, la mordedura es como los vampiros. Fijaros, de todas maneras, y yo quería contar 3 casos de ejemplos declarados por hombres lobos en los famosos procesos que hubo en lo que hoy es Francia entre 1589 y 1610, claramente distintos. Voy a poner 3 ejemplos diferentes para que los oyentes vean cómo en cada uno de los casos el autodesignado hombre lobo, es decir, por él mismo se confesaba como tal, decía cuál era la causa y el origen de su extraña maldad. El primer caso, que es de 1573, en Dole, en el Franco Condado, el Parlamento elevó una carta a los representantes del poder local y, a su vez, en segunda instancia al rey de España, al fin y al cabo era la última autoridad del lugar, en la que decía que en los últimos tiempos se ha visto con frecuencia un hombre lobo que al parecer ha apresado a varios niños pequeños a quienes no se ha vuelto a ver. Bueno, el 9 de noviembre de ese año unos campesinos rescataron una niña de las fauces de un enorme lobo que escapó, pero algunos testigos dijeron que el careto del lobo se parecía a Gilles Garnier, que era un eremita. Bueno, pues le da un aire. 6 días después desapareció otro niño de 10 años que provocó el apresamiento de Garnier. Garnier confesó, y esta vez sin grandes torturas, solo las normales, ser un hombre lobo y haber matado y devorado a varios niños. Él dice que lo fue porque la carne de una de sus víctimas en un periodo de hambre le pareció tan exquisita que llevó incluso un trozo a su mujer. Por supuesto, sin más trámite, le quemaron vivo el 18 de enero de 1574. Fíjate, en este caso lo hace por puro gusto, es que sabe bien. Segundo. Y eso que era un eremita. Claro, y eso que era un eremita. Sí. Segundo, en las Landas, también en Francia, un pastor de 14 años, Jean Grenier, confesó que cuando tenía 10 o 11, su vecino, que se llamaba de Tilleir, le presentó en las profundidades del bosque al maître de la Forêt, un hombre negro, que le dijo que podía convertirse en lobo utilizando una piel de lobo y una pomada. Es decir, en este caso, la transformación se da por un ungüento mágico. Y hay una tercera variante, la de Peter Stube, que afirmó estar en posesión de un cinturón mágico de piel de lobo que proporcionado por el diablo cuando él se lo colocaba, es decir, es un caso claro de transformación brujeril o diabólica, le daba la capacidad de transformarse en un lobo en el mejor estilo de una película de los últimos años. Bueno, se le acusó de violar y matar a varias niñas, a las cuales luego había devorado, e incluso a 2 mujeres embarazadas a las que arrancó el feto para comerse el corazón caliente de los niños. Claro, este encanto se le hizo confesar, a base de torturar en la rueda, lo desollaron mediante trenzas al rojo vivo, le rompieron los brazos y las piernas, le decapitaron y por último le quemaron junto a su amante y su hija. Pero estos son más, yo creo que, claro, ahora ya hay 3 formas. Entendemos la diferenciación de unos y otros, pero son licántropos a lo mejor. Efectivamente. ¿No? Pero incluso habría casi en el último no, porque se trataría de un caso de conversión en lobo por maldición,
pero por maldición externa, es decir, él se convierte en lobo no porque le haya mordido un lobo, sino porque el diablo le da un elemento que le permite en las noches de una llena transformarse en animal. Pero entonces, tras la maldición llega el convencimiento personal. Claro, es decir, de hecho, Peter Stube reconoció siempre que él había practicado la magia negra y además dijo claramente que era un lobo. Lo que pasa es que el informe de la Inquisición francesa no aclara claramente si él dijo eso antes de que le desollaran vivo y le arrancaran la piel con pinzas a rojo o después. Es decir, es que el momento es importante. Claro, estamos hablando de finales del siglo XVI. Huelga comentar que las colonias de lobos, los auténticos, fueron literalmente masacradas en aquella época. Y bueno, pues así estamos últimamente. Habría un cuarto tipo de licántropo también en ese mismo siglo, en el siglo XVI, que era el de Jacques Roulet. Sí. Jacques Roulet era un mendigo de unos 35 años, que también hablaba de que utilizaba un ungüento, pero se sabe, porque se le hizo varios análisis médicos, que era un retrasado mental y un epiléptico, y por lo tanto todas estas alucinaciones procedían pues de sus cortas entendederas, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo, se le condenó como licántropo y se le mató. Fijaos la brutalidad. Stube reconoció que en un ataque de los suyos, de locura, de conversión en lobo, se llevó a su hijo pequeño al bosque y allí le arrancó la cabeza, le sacó los sesos y los comió. Caramba. Esto me recuerda en las comisarías norteamericanas actualmente este grupo de... Pues no sé cómo catalogarlos, ¿no? Y claro, los policías norteamericanos les conocen bien. Siempre que hay un homicidio, siempre que hay un asesinato, se presentan en comisaría para decir que han sido ellos, ¿no? Pues a lo mejor también muchos empezaron a pensar que eran ellos, claro, que verdaderamente eran hombres lobo, ¿no? El de Jacques Roulet, seguro, porque era un retrasado mental, se sabe además, y él mismo que en sus crisis epilépticas, pues él pensaba que se transformaba, él mismo se autoculpó y bueno. Y él mismo se puso los pelos. Y sí, por supuesto, y murió. O sea, que te voy a decir que tampoco eran muy rigurosos en estos procesos judiciales para saber hasta qué punto era una enfermedad mental o se transformaban. Sencillamente les valía el testimonio, con eso se justificaba unas cuantas muertes sospechosas que habían ocurrido en Angers, que es donde él actuaba, o decía que actuaba, y ya está, y le mataron. Desde luego, Jesús, que con 30.000 casos de hombres lobo en Francia en una franja de tiempo de pocos años, pues mira, si eres lobo, pues mira, chico, es verdad, eres lobo, te vamos a matar. Pero porque fue una epidemia totalmente injustificada, como ocurrió con la caza de brujas. ¿Sabéis que hablamos alguna vez que esa misma época coincidió en toda Europa occidental con el mayor paroxismo probablemente de la violencia que había en Europa, que lo motivaron en parte las guerras de religión y lo que generaron de hambre, de soledad, de desesperación, pero que cada país lo enfocó, cada comunidad humana lo enfocó de una manera diferente. En Alemania fue la caza de brujas, en Francia fueron los hombres lobo y en España fue la persecución a los herejes. Es decir, hubo ciertas variantes, pero se desató una especie de crueldad increíble durante un periodo de unos 40-50 años, que arranca más o menos del comienzo de las guerras de religión en Francia hasta el final de los 30 años, que es probablemente hasta el siglo XX para mí el periodo más espantoso de la vida en el campo y en el interior de Europa. Pero voy a matar por cualquier causa. Sí, vamos, todo valía. Que estas leyendas, estas tradiciones sirvieron como válvula de escape, ¿no? Sí, claro, he contado estos 4 casos, pero es que hay centenares de ellos, y en todos de una brutalidad y un salvajismo inenarrable. Es decir, ahora mismo no se podría ni comparar. Sí. En uno de los casos, la población de Lyon llegó a comprar a los guardias del rey, le llegaron a comprar un preso acusado de un hombre lobo solamente para que el populacho se divirtiera torturándolo y destrozándolo vivo allí. Sí, sospecho que muchas personas se convirtieron en cebo para la ira de su tiempo, ¿no? Fíjate, hay un caso, una anécdota bastante significativa, pero creo que pone, ¿no?, como un apéndice a todo esto que acaba de comentar Carlos, y para que se sepa además esa especie de fervor, ¿no?, casi malsano que se produjo en el siglo XVI. En 1541 capturan en Pavía, en Italia, a un maníaco que se creía un hombre lobo. Vale. Dice a sus carceleros que se distinguía de un lobo de verdad, ¿no?, porque a él le crecían los pelos, no para afuera, porque evidentemente no tenía ningún aspecto de hombre lobo, sino que le crecían para adentro. ¿Sabes lo que hicieron? Le cortaron los brazos y las piernas y se demostró su inocencia. Pero murió a los pocos días. O sea, sencillamente él estaba tan convencido que era un hombre lobo y que los pelos crecían para adentro, que encima le matan, eso es un caso muy alemán, que además fue muy bonito contar una película que es muy onírica, que es En compañía de lobos, donde la protagonista le dice, le advierten a la protagonista que tenga cuidado, le dice su abuelita, al ejemplo de Caperucita, que tenga cuidado con los que tienen el pelo por dentro, que son mucho más peligrosos que los tienen por fuera. Bueno, esa especie de locura que tuvo una cierta intensidad en Alemania durante el periodo final de los 30 años, hacía pensar a la gente que determinados
soldados, sobre todo soldados mercenarios, tanto el ejército protestante como católico, ocultaban lobos en su interior. Es decir, que es que eran malos no porque fueran malos, sino porque eran lobos, y entonces, bueno, había que matarlos de alguna manera y buscar por qué o en qué causas escondían el pelo por dentro, con lo cual la mejor manera de arrancarle la piel a tiras para comprobarlo y dejar ese estilo sin importancia. De todas formas, Jesús, vamos a explicar bien a nuestra audiencia, porque seguro que alguna vez han tenido un encuentro con hombres lobo, vamos a explicar cómo acabar con un hombre lobo, o cómo salvarle. O cómo salvarle, ¿no? Claro. ¿Quién no ha tenido un encuentro con un hombre lobo? Claro, pues muchos. Algo es habitual. Claro, yo el otro día saludé a uno. Pues hay trucos para evitar el maleficio, parte de la base de que sea un maleficio, como es la teoría más genérica, ¿no? Bueno, pues si es el séptimo hijo, bueno, a partir de la base de esos los 3 casos que te dije más frecuentes, si resulta que es el séptimo hijo varón consecutivo, pues para evitar que este chico fuera hombre lobo con el tiempo, debía ser apadrinado por uno de sus hermanos. Esta es una tradición, por ejemplo, que se daba mucho en Bayona. O por su hermano mayor, siempre que se pusiera al recién nacido el nombre de Bento. Bento. Eso sobre todo en el archipiélago de las Azores, que es donde más se utilizaba. O, si nos vamos a Extremadura, había que ponerle como nombre Antonio. Entonces, se pensaba que esto era una especie de contrahechizo para evitar que este séptimo hijo varón fuera con el tiempo un hombre lobo. Otros remedios que están ya muy cerca de lo que es la superstición, en fin, y de la superchería barata. Se decía que se comía brotes de zarzal o de un rosal, o que besara el atrio de un santuario, pues con eso ya dejaba de ser hombre lobo. O el que era más efectivo, y que eso le sirvió a más de uno para morir, que era hacerle sangrar al presunto hombre lobo. Decía la leyenda que con 3 gotas de sangre era suficiente, pero bueno, se hacía unas verdaderas sangrías. Cuando moría decía, es verdad, no es hombre lobo ni es hombre ya, porque ya estaba muerto. Y por último, otra de las que yo he podido recoger es, sabes que muchos de los hombres lobos se ponían encima un disfraz, una especie de piel de lobo, para asemejarse perfectamente al animal de presa, y de esta forma ellos pensaban que se convertían físicamente en hombres lobos. Bueno, pues era quemar la piel de lobo, que es la que se solía envolver este desgraciado para efectuar sus correrías. Entonces, bueno, todo este tipo de procesos, porque claro, era una cosa evidente, si tú quemabas esa piel de lobo, le evitabas su disfraz y quitabas un poco lo que servía como de amuleto para que él tuviera la sensación de que se convertía en lobo. Otras veces era el cinturón, hay veces que se ceñían una especie de cinturón de piel de lobo. Es el caso que he contado antes, que era el más diabólico. Fijaros que en general las culturas antiguas, y ahí también incluye Europa Occidental, tenían la costumbre de elegir un animal totémico al cual se aglutinaban o se agrupaban. Estaba pensando ahora mismo en la historia española, los saces, las serpientes, la tribu celta que ocupó parte del occidente de la península. O, por ejemplo, o las castas guerreras especiales, los hombres jaguar en los aztecas o los guerreros perro en los cheyenne. Es decir, cogían la simbología totémica de un animal al cual se identificaban en su poder, su fuerza o en su habilidad. El caso del cinturón, que es el mismo que he contado antes del caso francés, o que ha dicho Jesús, es la última evolución ya individualizada de lo que es el recoger la fuerza chamánica o la fuerza totémica de un animal en una sola persona, que hace creer, bueno, es un tipo de alucinación, más o menos, es una especie de enfermedad, más o menos maniático-depresiva, más o menos psicótica, que lo que te lleva es a estar convencido de que tú tienes la fuerza y la capacidad de moverte, sentir y hacer lo mismo que hace el animal. Luego podríamos entrar a otro tipo de explicaciones más sofisticadas. Sí, pero a este punto de la narración no han aparecido ciertas historias muy populares. Do la luna llena, do la bala de plata. Nada, lo de bala de plata descartado, no aparece por ninguna parte, nada, es muy moderno y pues, es muy peliculero, ¿no? Eso es de las películas. Lo de la luna llena también, pero bueno, es lo de la luna llena porque se sabe, ¿no?, que todas las personas que padecen una enfermedad mental se acrecientan en los periodos de luna llena. Y porque los lobos aúllan. Claro, no es ninguna novedad, entonces se utiliza ese símil pues para, bueno, un poco reactivar, ¿no?, ese poder tenebroso del hombre lobo que precisamente es más feroz en las noches de luna llena, pero desde luego ninguna realidad, porque sin embargo nuestras leyendas españolas, que van ajenas, como ves, a las películas, cuando se dice que se transforma el lobisome, ¿no?, el auténtico lobisome, se transforma en hombre lobo, es en las noches de los viernes. Los viernes pues puede haber luna llena, puede haber cuarto menguante. Pero Jesús, es que eso es general porque si leen las tradiciones... La noche de los viernes hay muchas transformaciones. No, pero que si leen las tradiciones clásicas que se cuentan en Centro Europa son exactamente iguales que en España, muy parecidas. Sí. Es decir, el hombre lobo era peligroso porque era un depredador, cazaba, era nocturno, era peligroso, era fuerte, pero el hombre lobo le pegabas un buen tiro y un hombre lobo menos. Pero entonces... Sí, lo tenían muy claro. Entonces, ¿no eran adoradores de la luna? ¿No la saludaban con sus rollidos? Hay un poco de literatura. Lo de la luna, efectivamente... No, digo que un poco de literatura en la forma en que se ha concebido. Hay una especie de convención, que es muy moderna, además, es del siglo XX. Es verdad que
que ya es Heródoto el que dice que se transforman en las noches de luna llena los negros en lobo. Pero es que es general, porque la noche de luna llena es cuando los lobos cantan, es decir, y aúllan a la luna. Bueno, pues una manera contra cualquiera de evocarlo, pero no hay una relación directa. El hombre lobo atacaba en cualquier momento y era peligroso en todo tiempo. Si era mediante la utilización de medios externos, el famoso ungüento de lobo, la pomada mágica o el cinturón, era cuando se lo ponía en luna llena o en cuarto menguante. O sea, es decir, daba igual. Se relaciona, pero no está justificado. Sí, no hay justificación. Y la bala de plata ninguna. Que ha señalado lo del ungüento licantrópico, que es importante, porque además se ha recogido en muchísimos procesos inquisitoriales. Igual que había un ungüento de brujas que las hacía, o creían ellas, les hacía volar hacia los aquelarres. Bueno, pues el ungüento licantrópico, que también estaba basado un poco pues, en los mismos productos, en estas plantas solanáceas, pues muy ricas en alcaloides, sobre todo en atropina, que les hacía tener unas alucinaciones tremendas. Bueno, pues se sabe que cuando se untaban esto, además en las zonas un poco más sensibles de su cuerpo, se producían estas transformaciones psíquicas, que no físicas, porque se sabe que permanecían recluidos en un lugar cerrado y aún así decían que habían sido transformados en lobos. Bueno, pues estas sustancias psicotrópicas es lo que les permitía tener la sensación de que se convertían en hombres lobos. ¿Cuándo se daban estas sustancias? Normalmente cuando había luna llena. ¿El hombre lobo siempre tiene que matar seres humanos? No, que va. El ser humano cuando le pide. Es un cazador, claro. Y al ser humano se lo come. Al ser humano es una presa más. Es una presa más. Sí, además es muy curioso. Tiene necesidad de ingerir sangre y comer carne. Sí. Es curioso porque en uno de los procesos inquisitoriales franceses, por ejemplo del Dolé, lo que se habla es de cazadores, son depredadores que matan ganado y comen animales propiedad de humanos, y a los humanos también se pone por medio. Pero es un factor más de la Por eso casi siempre caen niños y mujeres. Claro, pues son más fáciles de matar. Sí. Y aparte, ¿por qué no? Bueno, aparte todo, sobre todo, personas indefensas, porque en casi todos, por lo menos en los casos franceses, se unía un componente sexual. Suele haber además de por medio violaciones y antropofagia. Es decir, suelen comer parte del cuerpo. Fíjate que en uno de los casos que comentaba le arranca el corazón a los fetos de la mujer embarazada para comerse el corazón caliente de los bebés. Y en el caso de Stuve, incluso lo que come es el cerebro, como en la mejor tradición chamánica de los caníbales de Nueva Guinea. Es decir, les arranca el cerebro para quedarse con el órgano que rige el pensamiento. Y por otra parte, atacar madres y niños no es más que lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Claro, es lo más fácil, lo más sencillo. Son las presas. Son las presas más habituales. Bueno, pues estamos aprendiendo muchas cosas sobre los hombres lobos, sobre los licántropos, y hemos averiguado también cómo salvarles. Bueno, hay un factor gastronómico, ¿eh? Hay que tener en cuenta que Maître de Forêt decía que es que los niños sabían mejor, eran más blanditos y eso. Sí. También la comida es importante. Eso lo averiguamos también en Guinea, una de las tribus que, bueno, el bocado más exquisito que se podían llevar a la boca era el dedo meñique de un nene. Pues fíjate, claro. Decían que eso era lo más, era como el caviar. En fin, tampoco vamos a dar pistas. Bueno, hombres lobo, licántropos, tenemos casos para comentar. Hombre, yo creo, Jesús, que nuestro caso más famoso aquí en España es el de Roma Santa, ¿no? Ese es el licántropo, ¿no? Hombre, claro. O él pensaba que era. Sí, efectivamente. Hombre, tiene ya un cierto atractivo, y es que es el primer y único proceso judicial contra un hombre lobo. Porque procesos inquisitoriales contra supuestos hombres lobos ha habido varios, y Carlos ha citado algunos, ¿no? Tanto en Alemania como en Francia. ¿Es verdad que llegó a intervenir incluso la Casa Real? Sí. A ver, cuenta. Bueno, pues vamos a ponernos en situación, porque la verdad es que el caso de Manuel Blanco Roma Santa es interesantísimo. Este hombre empieza un poco toda su historia conocida cuando es capturado en Nombela, en la localidad de Toledo, denunciado por dos jornaleros gallegos que le reconocieron. Y entonces, en ese momento, es cuando dan aviso a la Guardia Civil, y el 2 de julio de 1852 capturan a este hombre. Bueno, aquí es cuando empieza este único proceso judicial contra un hombre lobo, que se efectúa en España con un sumario, fíjate, que además que se encuentra, se puede localizar y se ve en el archivo histórico del Reino de Galicia, con un sumario de 2000 páginas manuscritas con todos los testimonios que se recabaron. 2000. 2000 páginas. De las de 1852. Fíjate, estamos hablando de 1852, o sea, eso, de las manuscritas, que para leerlas te quedas allí ciego, ¿no? Bueno, el hecho es que se inicia este proceso judicial, además bastante regular, en el sentido de que se dio audiencia a todas las partes, se pudo defender, etcétera, o sea que no fue un juicio sumarísimo. Bueno, el hecho es que Manuel Blanco Roma Santa, cuando le empiezan a preguntar, ahí se empiezan a averiguar cosas de todo lo que él había perpetrado. Confiesa que él había sido víctima de una maldición familiar, y que, fruto de esa maldición familiar, había matado ni más ni menos que a 13 personas durante 13 años. Y estas personas, por supuesto, la mayoría eran mujeres y niños. Tras sus crímenes, confesaba, y estos son datos recogidos dentro de ese sumario, ¿no?, de esas 2000 páginas manuscritas,
tras sus crímenes, recuperaba la forma humana. Pero cuando le preguntaban cómo era el proceso, de cómo se transformaba él físicamente, porque pensaba que se transformaba físicamente en licántropo, de que el proceso era que primero se desnudaba, luego se revolcaba 3 veces en el suelo, y en ese momento es cuando se producía la transformación. Y cuando se producía esa metamorfosis, tenía la necesidad de comer carne humana, perpetrando de esa forma las fechorías. Pero las fechorías las perpetraba casi todas en el bosque de Allariz, en Orense, a pesar de que fue capturado en Toledo. Bueno, fíjate que aquí se generaron como 2 mitos muy curiosos, porque de profesión era tendero ambulante y comerciaba con un saco que llevaba encima, y dentro de ese saco había unto o grasa. Entonces, esto nunca se llegó a confirmar, pero sí alimentó uno de esos mitos pavorosos que es el del hombre del saco y el sacamantecas, porque se pensaba que a sus víctimas las sacaba las mantecas, las metía en el saco y luego traficaba con ellas. Bueno, después de miles de datos escabrosos, porque eran 13 víctimas reconocidas, el 6 de abril de 1853 se dicta sentencia. La sentencia no podía ser otra que el garrote vil, y a pagar las costas y los gastos del juicio y una indemnización, esto es lo curioso y casi hasta lo gracioso, lo divertido, que tenía que pagar 1000 reales por cada uno de los muertos, y por pagarlo a los familiares de las víctimas. Evidentemente no tenía un duro ni donde caerse muerto, y nunca mejor dicho. Bueno, el hecho es que esto interesó tanto a los médicos de la época, y no solo a los de España, que intercedieron a la corona para que no le mataran, porque era un caso digno de estudio. Y la reina Isabel II lo que hace es que conmuta la pena capital por la de cadena perpetua. No llega a morir en el garrote vil, pero a los pocos meses más o menos pues muere en la cárcel de muerte natural, y pues muriendo como consecuencia de todas las torturas a las que fue sometido. Y esto es un poco el caso de Manuel Lubanco Roma Santa, porque es realmente interesantísimo y además un caso de esos de expediente que es españoles, porque tenemos toda la documentación judicial que se demuestra que este hombre se creía un hombre lobo. En el año 1852, después de haber cometido 13 asesinatos en aquel bosque de Allariz, aquel bosque tan animado. Eso es. Que luego se llevó al cine, ¿verdad? El bosque del lobo, el bosque animado era, sabes que era otra película. Era la otra, Flores, no, novela. Claro, el bosque animado era de una novela de Wenceslao Fernández Flores que tenía mucho que ver con el Fideico Todelo y el bandido Fede Testa, y sin embargo el hombre del lobo que la llevó, que si no recuerdo mal, Pedro Lea, sí estaba basada en el relato de Manuel Blanco Roma Santa. Es que no me acuerdo. Sí, el que hacía de Alfredo Landa, pero el bosque animado. Es que lo confundimos. El bandido de Roma Santa. No caigo. No me acuerdo. Yo lo he confundido con el bosque. Pedro Landa era del bosque animado, del bandido Fede Testas que regateaba cuando tenía que atracar a alguien. Pero que es verdad que es justo que hicieran hacer una película sobre un caso tan notable como el de Roma Santa. Sí, ya lo creo. Pues nuestros hombres lobo, nuestros licántropos también que han aparecido en este monográfico Zona Cero, hemos dado las claves sobre cómo averiguar quién es hombre lobo y quién no. La luna llena ya parece que no es tan importante, la bala de plata pues un invento, un ardid del cine. Bueno, y nosotros seguiremos esperando que Carlos Canales se transforme como el hombre lobo americano en Londres. Ya empieza a tener un poco de barba, ¿eh? Él lo sabe hacer como nadie. Es que viene un colmillo, el colmillo izquierdo, que se está empezando a preocupar, ¿eh? Muy bien, señores, pues aullar a otro sitio, hombre. Gracias, Jesús, gracias, Carlos. Y, por cierto, vamos a decir que el próximo viernes nuestro querido Jesús Callejo estará pues muy templario, se pondrá su capa blanca y su cruz bermeja, porque se va a Jerez de los Caballeros, nada más y nada menos. Ahí tenéis todos una cita, todos los interesados en este misterio, el misterio de los templarios, ¿verdad, Jesús? Allí estaré en un congreso que hay de templarios en Jerez de los Caballeros, además capital de encomienda templaria. Y qué bonito. Para hablar, como no, de templarios, en concreto del esoterismo templario, donde hablaré de los símbolos, de esos mitos y de esas leyendas que se asocian a los templarios y que después, pues generaron toda esa literatura que ahora mismo todavía nos sigue fascinando. Y encima, para colmo, que no sé si es bueno o malo, abro ese ciclo de conferencias a las 10 de la mañana del viernes. El próximo viernes a las 10 de la mañana. Ahí estaré en Jerez de los Caballeros. Bueno, pues todos los amigos que se quieran acercar, ahí estará Jesús Callejo a las 10 de la mañana, y luego a las 2 de la madrugada están a la tertulia de las 4C para dar fe de todo lo que ha acontecido en ese congreso. De todo lo que ha ocurrido, tanto en mi charla como, pues los ponentes, ¿no?, de mis compañeros, que a buen seguro será interesantísimo. Pues en Jerez de los Caballeros tenéis una cita. El próximo viernes lo contaremos en nuestra tertulia de las 4C. Y mientras tanto vamos a seguir aullando por ahí por el bosque. Gracias, Carlos. Gracias, Jesús. Hasta el viernes. Hasta el viernes.